¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos esta tarde de martes en una nueva emisión de La UNAM Responde, como cada día haciendo eco pues de las distintas actividades y de los temas que ocupan a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación que están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, esta tarde hablaremos sobre el cáncer y algunas de las situaciones que envuelven y complican este problema de salud que día con día afecta a miles de personas en nuestro país, pero también alrededor del mundo. Comenzamos. El cáncer del cáncer, el neoliberalismo en la oncología, es una publicación que aborda el contexto en el cual se desarrolla la investigación y la atención de este padecimiento a nivel mundial, resaltando como uno de los grandes obstáculos, por ejemplo, los intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas. Este libro, editado por Oncomedic, es el resultado de la experiencia tanto personal como profesional del médico internista y oncólogo, el doctor Alfonso Dueñas González, quien es investigador de la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, que pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la UNAM Responde. Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que esté aquí con nosotros para hablar de este libro que llama la atención, por supuesto, desde el título. Sí, claro. Cuéntenos, ¿cómo surge? ¿Cuál es el objetivo de esta publicación? Bueno, pues el libro con la portada ya nos empieza a decir algo, ¿no? En el fondo está el cangrejo, el símbolo tradicional del cáncer, y arriba tiene un escorpión, ¿no? Lo que está hablando de que hay algo sobre la misma enfermedad que nos impide avanzar, y ese algo es lo que yo lo catalogo como el problema de que el cáncer como enfermedad esté sujeto a los intereses comerciales y económicos. Por lo tanto, en la situación en donde nos encontramos, el aspecto del control del cáncer, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento están algo así como secuestrados por los intereses económicos que han hecho el cáncer como un producto de comercialización mercantilista. Y el cáncer como enfermedad, pues como sabemos, la salud es un derecho humano fundamental que debe estar, de acuerdo a los paradigmas actuales, bajo el control rector del Estado. Entonces, es muy importante que todos los que estamos metidos en esto, desde autoridades sanitarias, gobiernos, médicos, científicos, pacientes, estemos informados de la situación, porque el primer requisito para cambiar es estar informados, saber lo que está pasando. Ese es el objetivo de este libro. Son muchos puntos los que toca, por supuesto, en el libro y en esta primera pregunta, pero antes de seguir avanzando me gustaría que nos explicara también de esta palabra que está presente desde el título, que es la de neoliberalismo. ¿Cómo se entiende y cómo se involucra con esta gran complejidad que es tanto la enfermedad como la atención al padecimiento? Sí. Uno de los aspectos ya de entrada controversial es el título del libro, el neoliberalismo, y más ahora en este contexto nacional, bueno, también internacional, pero sobre todo nacional. Entonces este concepto tiene mucha relevancia, está en la mesa, está en la discusión pública. Yo soy médico, yo no soy sociólogo, no soy economista, pero como ciudadano, pues entiendo, he leído algo sobre el neoliberalismo. Entonces es la visión de un no experto. ¿Y cuál es mi visión? Mi visión es que este sistema económico
tiene en su raíz, acepta dos cosas. Uno, que genera desigualdad, y segundo, que se olvida de la colectividad, del aspecto social, es el individualismo. Y estos dos efectos se manifiestan en un mercado libre, agresivo, en donde no tiene control o tiene muy poco control del Estado. Entonces, las cuestiones muy importantes que tradicionalmente son una responsabilidad del Estado, como es la salud, ya el Estado está debilitado. O sea, el neoliberalismo, y en este caso representado por las grandes corporaciones farmacéuticas, capturan todos los aspectos que tienen que ver con el control del cáncer. Controlan evidentemente a las autoridades sanitarias, controlan las organizaciones aliadas del cáncer, controlan la comunidad médica y científica y controlan inclusive la comunidad de pacientes. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen de una manera muy inteligente. Es decir, dan una información que, si bien no es falsa, la transmiten de una manera en donde pueden hacer pensar que lo que tenemos son solamente beneficios. Y se habla muy poco del valor real de estas formas de terapia que estamos actualmente aplicando. Y un aspecto que se menciona, pero sin darle tanto significado, tanto peso, es que ¿de qué sirve tener muchos tratamientos si no llegan a los pacientes? Para un paciente que no tiene un tratamiento, pues es como si no hubiera tratamiento. Eso le quería preguntar, ¿cómo todas estas grandes dificultades y puntos que usted nos ha mencionado y que seguramente están desarrollados a lo largo de este libro impactan en uno de los actores principales, que por supuesto son los pacientes? Es decir, ¿cómo se van vinculando estas problemáticas y cómo se van tejiendo esas redes para que se refleje en que hay más pacientes con cáncer o que son tratados de forma no adecuada? Sí, en esto rápidamente quiero resaltar que el control del cáncer o la lucha contra el cáncer se debe reflejar en que haya menos muertes por cáncer. Y las tres maneras para poder hacer esto, lograr esto, es prevenir, que haya menos casos, detectarlos temprano, que estén menos avanzados y que tengan más chance de curarse, y por supuesto mejores tratamientos. Entonces, simplemente le pongo un ejemplo muy concreto. Hace ya un par de meses, recordamos, hubo la indicación de que se retiraran los anuncios, las cajetillas de los cigarros en las tiendas. Y esto es muy importante porque, así como el alcohol, el tabaco es uno de los factores que más inciden en la incidencia de cáncer, en la presencia de cáncer. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que hay un amparo, sin entrar en muchos detalles, y se vuelven a exhibir. Entonces, este ejemplo tan puntual nos dice cómo una corporación, en este caso no farmacéutico, una corporación tiene más poder que un gobierno, ¿sí? Y por eso se siguen exhibiendo los productos de tabaco. Y así, en la industria, sabemos que el sedentarismo, una alimentación inadecuada, obesidad, etcétera, son factores ocupacionales, son tan importantes para prevenir el cáncer, y cómo las regulaciones son cada vez menos laxas. O cuando un país quiere poner una regulación más estricta, las grandes corporaciones hacen lobbying, hacen sus relaciones para que estas regulaciones, la comida chatarra, por ejemplo, todas estas cosas no sucedan. Entonces, corporaciones dominan el Estado.
En la prevención, en la detección temprana pasa algo muy parecido. No hay como la detección temprana no es una actividad primariamente lucrativa, así como la prevención. atención. Perdón. Ok. No es una actividad primariamente lucrativa para la industria porque es una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que invertir para hacer un programa de detección temprana, que haya mastografías, que haya equipos de colposcopía, que haya todo esto. Como la industria no tiene mucho que vender allí, aunque sí tiene, pero no mucho, entonces no hay esta influencia, para que para ayudar al Estado a que se haga un programa y se realice un programa de detección temprana adecuado. En un intento justo por entender qué es lo que pasa a niveles macro, ¿quiénes son, desde su experiencia y a través, insisto, de esta publicación, esos grandes actores, estos grandes factores que determinan o que han determinado o han puesto la situación tal cual la tenemos en este momento, al menos en nuestro país, doctor? Bueno, aquí ya podemos entrar en una teoría conspiracionista, pero la realidad es que colectivamente se llama Big Pharma. Son las 10, 20 corporaciones farmacéuticas más grandes del mundo, que están en Estados Unidos y en Europa. Son las que se llaman Big Pharma y que estas están influenciando prácticamente todo el aspecto del cáncer. Y curiosamente, estas compañías ni siquiera tienen un dueño. Dependen de los fondos de inversión como BlackRock, por ejemplo, Venture, que todos tienen inversiones en estas compañías farmacéuticas. Entonces, este gran capital pues también domina los medios de comunicación, también domina los congresos en los países, domina prácticamente todo. Entonces, hacen una campaña de información para que lo que se informe es su verdad. Nos hacen creer algo, ¿sí? Por ejemplo, nos hacen creer que ahora mismo hay grandes avances en el tratamiento del cáncer, que la medicina que se llaman personalizada está dando grandes avances, que no hay otra manera más que estas nuevas formas de terapia del cáncer que las promocionan como maravillosas, pero la realidad no es así. Científicamente los efectos son muy pequeños, pero lo más importante o lo más negativo es que es una hegemonía. Entonces, la hegemonía no permite que investigadores, muchos médicos, puedan desarrollar sus ideas. Esto es un tema importante. Usted está, por supuesto, en la parte de la atención Claro. en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, pero también participa desde la investigación en institutos como este, que es el universitario, el de biomédicas. ¿Cuál es el papel que pueden jugar como la respuesta que deben tener los investigadores, que se debe hacer desde este lado con los argumentos científicos y por supuesto también académicos para contrarrestar o para proponer también el camino a seguir? Sí, claro. Todos, desde nuestra posición, podemos participar, pero lo primero es estar informados, ¿sí? Entonces, en este momento, desafortunadamente, desde mi perspectiva, por supuesto, porque alguien puede pensar diferente, lo cual es normal, hay una hegemonía del pensamiento, una hegemonía de la investigación, una hegemonía en todo. En el sentido de que, voy a ser un poco más explícito, en la Edad Media, ¿cuál era la realidad? ¿Cuál era la verdad? Pues que las brujas y la religión y todo eso era lo que causaba las enfermedades. Ahora estamos en una etapa en donde todo se le atribuye a los genes, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga valor, eso es muy importante. El problema es que todos los problemas de salud se tratan de entender y de resolver con este abordaje de alta tecnología, ¿sí? Si no vemos más al fondo, todo esto también es parte de un gran negocio.
de un gran negocio. Entonces, cualquier investigador que rete esta teoría, que piense diferente y que quiera demostrarlo, pues se encuentra con grandes obstáculos. Para empezar, pues si uno propone un protocolo de investigación, si ese protocolo de investigación no se ajusta a la teoría, al paradigma dominante, simplemente no es aceptado. Aplicado. Entonces, la comunidad médica, científica, la comunidad oncológica, también está dominado por estos mismos intereses. Mire, hace los años 40, 50, 60, o en la etapa de la quimioterapia clásica, los médicos, los oncólogos, investigaban, querían saber qué pasaba, a investigar un tratamiento contra otro, proponían, etcétera, etcétera. Era parte de su ¿Y qué es un poco el objetivo de este libro, doctor? ¿Cómo toda esta experiencia que ha ido adquiriendo tanto en la parte de atención como de la investigación está estructurado? ¿Cómo están conformados los capítulos de esta publicación? Lo que primero es una visión sobre la globalización y el neoliberalismo y los sistemas de salud en el mundo, porque son sumamente importantes. Cada país tiene su propio sistema de salud que se adecua a ellos, pues el público, mixto, privado. Y luego viene cómo el neoliberalismo también afecta a los sistemas de salud. El panorama del cáncer a nivel global, cómo el neoliberalismo afecta el control del cáncer. Y luego ya nos vamos en la parte de la discusión de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y cómo en cada paso el neoliberalismo, el mercado, impide que se lleven a cabo estos procesos de manera adecuada. Entonces, es una visión integral desde mi perspectiva del cáncer y cuáles son los factores que nos están impidiendo que nos movamos en una dirección más rápida y más igualitaria. Porque hoy por hoy, pues si yo digo que el 69% de los tratamientos del cáncer cuestan entre 166,000 y 886,000 pesos al mes, pues con eso estoy diciendo que algo está mal, algo está mal. El Estado debe retomar su rectoría, no solamente en la atención del cáncer, sino también en la investigación del mismo. ¿A quién está dirigida esta publicación, doctor? ¿En quién está pensada? Esta publicación está dirigida de forma abierta para pacientes, para médicos y para autoridades que toman las decisiones en salud, ¿sí? Porque está en un lenguaje escrito relativamente entendible, si bien técnico, relativamente entendible. Entonces, al leerlo, cada persona se va a dar cuenta de que podemos poner algo en nuestra parte para resolver este problema tan apremiante que tenemos. Porque pues, esto puede ser una entrevista más. Siempre se habla de que el cáncer es un problema serio, que es un problema global, pero ya es tiempo de que cada persona que esté involucrada en esto, desde un paciente hasta un Estado, autoridad de salud, diga, se siente, analice y empecemos a actuar. Habla mucho de la reflexión y de estar informado, que por supuesto es la base. ¿Cuál es el primer paso en términos de acciones? Mire, evidentemente yo no soy una autoridad en salud, soy un investigador, soy un ciudadano, ¿sí? Solamente entre el 10 y el 20% de todos los países, por lo menos de los 191 de la OMS, tienen un programa integral de cáncer. Entonces, un programa integral de cáncer es necesario en todos los países para poder controlar el mismo. Entonces, hoy por hoy no tenemos todavía en ejecución, desde mi perspectiva, un programa nacional de cáncer. Se debe de estructurar el programa, sentar a los
responsables de este programa, por ejemplo, el secretario de Salud, los representantes de los sistemas importantes, IMSS, ISSSTE, PEMES, Fuerzas Armadas, Marina y por supuesto el IMSS Bienestar, sentar a todos los representantes del sector en un documento que inclusive ya está hecho, ya está redactado desde el 16 y dar el primer paso. El primer paso es reunirse, el segundo paso es empezar un diagnóstico de la situación actual. Pues ahí está esta propuesta a través de esta publicación editada por Oncomed, El cáncer del cáncer, el neoliberalismo en la oncología, escrito por usted, médico y doctor Alfonso Dueñas González, que pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Gracias, doctor, por estos minutos y por poner sobre la mesa esta reflexión y su perspectiva personal y profesional en torno a el cáncer, que es efectivamente un tema de salud pública. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a otro tema que está dirigido, por supuesto, a toda la comunidad universitaria, pues les informamos que todos los miércoles pueden visitar los kioscos universitarios, donde encontrarán distintas actividades deportivas, culturales, lúdicas y recreativas. Estos módulos se encuentran abiertos de las 12 a las 16 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Así pues que además de informarse, pueden pasar una tarde agradable en compañía de compañeros y de amigos. Estén pendientes de todos los programas que van cambiando cada mes y ofrecen distintas actividades. Seguramente ya vieron los promocionales de la Fiesta del Libro y la Rosa, que este año cumple 15 años y lo celebra con un programa amplio y en verdad muy destacado que incluye invitados y temas importantes, de los cuales nos da un adelanto enseguida Anel Pérez en Letras del Día. Inés avanza escoltada por una agente penitenciaria a la que apenas conoce. A ella le habría gustado que hoy la acompañara otra, alguna de aquellas con las que compartió tantos años ahí dentro. 15. El bolso que carga no llega a pesarle en el hombro. Regaló la mayoría de las pocas pertenencias que tenía. Siente que está a punto de nacer por tercera vez. La primera, cuando lo parió su madre. La segunda, cuando mató a Charo o Tuya. La tercera, en cuanto se abra la puerta y esté libre. Una nace desnuda, así que ¿para qué llevar nada? Eso pensó cuando le dijeron que preparara sus cosas. Cuando supo que se iba, eso piensa ahora. Una nace desnuda. Este es un extracto de la novela publicada este año, en 2023, El tiempo de las moscas, de la autora argentina Claudia Piñeiro, que va a estar con nosotras en la Fiesta del Libro y la Rosa 2023. Así que, además de leerla, vamos a poder escucharla junto con muchas otras voces importantes que nos van a acompañar, como Santiago Rocagliolo, Alma Delia Murillo, Enrique Serna, Margarita Dalton, Elsa Cross, María Baranda, Alberto Chimal, Concepción Company, entre muchísimas otras personas invitadas a esta fiesta que va a ocurrir el viernes 21, sábado 22 y el mero 23 de abril, Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Esta fiesta cumple 15 años y los ejes que decidimos poner fueron la libertad y la libre expresión. Las voces y palabras que se levantan incansables, a veces hasta tocar el peligro, como fue el caso de Salman Rushdie el año pasado, que casi pierde la vida. Y por eso esta fiesta está dedicada a la multiplicidad de voces, los ecos que se levantan al tiempo que se celebra la libertad, el libre pensamiento, las diversidades, la no censura, las puertas a colores y texturas en su complejidad. La cita es en el Centro Cultural Universitario, pero también hay sedes alternas como el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, la Casa Universitaria del Libro, CASUL, el Museo Universitario del Chopo, la Casa del Lago de la UNAM y otras sedes de la UNAM como en Cuernavaca y en Morelia. Así que consulten y planeen su visita en el programa, hay de todo y para todos. Nos vemos en la fiesta. Estas fueron las letras del día.
Así es momento de planear nuestra visita. Son 3 días de fiesta del 21 al 23 de abril y son muchísimas las sedes, así es que a perdernos en el programa y por supuesto disfrutar de todas estas actividades. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Erika Ordóñez en la lengua de señas e invitándolos a todos y cada uno de ustedes a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.